Con la llegada en marzo de 1812 de José de San Martín y compañía, se inauguraría un nuevo periodo en la guerra que se libraba en Sudamérica. Se dejaría de lado la cuestión de la autonomía con respecto a la metrópoli para ir de lleno por el objetivo central, la independencia total de la región del Río de la Plata. Qué voluntad unánime e indubitable de estas provincias. Romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Recuperar los derechos de que fueron despojados. Tengo la suma del poder. ¿De qué me serviría si no puedo hacer lo que hay que hacer? E investirse del alto carácter de una nación. Es hora de subirse conmigo al tren del progreso. Libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Los oficiales recién llegados de Europa, entre los que se destaca el héroe de la batalla de Bailén, José de San Martín, forman parte de una logia llamada la Logia Lautaro o Logia Lautarina. Influidos por las ideas del iluminismo europeo antiabsolutista y liberal, consideran crucial dejar atrás la tibieza de la política rioplatense de la época e ir de lleno a la independencia nacional. Forman parte de esta logia Bernardo de Monteagudo, Carlos María de Alvear, Nicolás Rodríguez Peña, Antonio Álvarez Jonte y José de San Martín, entre otros. Este último despierta especial desconfianza entre el bando patriota. Vivió toda su vida en la España peninsular, fue fiel seguidor de la corona española, tiene un marcado acento andaluz y prácticamente no conoce nada sobre la cultura de la región que pretende liberar. Pero los líderes de la revolución, al no tener muchas otras opciones, deberán aprovechar la oportunidad que les supone la incorporación de un militar de carrera a las filas de su ejército, por lo que le otorgan el grado de teniente coronel y le asignan la formación del regimiento de granaderos a caballo. Pero la guerra no se detenía y el ahora comandante del Ejército del Norte, general Manuel Belgrano, emprendió el viaje hacia la actual provincia de Jujuy, desconociendo la orden de ocultar la bandera celeste y blanca el 25 de mayo de 1812. Al cumplirse 2 años de la Revolución de Mayo, Belgrano hizo bendecir el pabellón nacional en la Catedral de San Salvador de Jujuy. Belgrano no era un militar de carrera, sino un intelectual formado en Europa. Como abogado sabía gestionar situaciones difíciles y como economista sabía bien sobre la administración de recursos en tiempos de escasez, conocimientos que sabría utilizar para mejorar al ejército del norte. Al llegar, el general encontró un ejército mal armado e indisciplinado, que lograría convertir en una fuerza firme que demostraría su valía meses más tarde. Pero unos meses más tarde, el triunvirato, ahora integrado por Feliciano Chiclana, Manuel de Zarratea y Juan Martín de Pueyrredón, tras la salida en abril de Juan José Paso, ordena a Belgrano replegarse hasta Córdoba para asegurar una mejor posición defensiva. Belgrano, que llevaba meses planificando la expedición al Alto Perú, fue firme en su decisión. Obedecería tal orden del triunvirato de retirarse, pero ocuparía una milenaria táctica en el arte de la guerra para evitar que la retirada le jugara en contra. Para no dejarle nada aprovechable al ejército realista, al emprender el éxodo jujeño aplicaría la política de tierra quemada para que al avanzar el enemigo no encontrara nada que le fuera útil. Belgrano así, junto al pueblo del norte, emprendió el éxodo hacia el sur, pero desoyendo la orden de retirarse hasta Córdoba, decide plantarse en Tucumán a la espera del ejército realista. Mientras todo esto ocurría, el entorno internacional cambiaba radicalmente. Aprovechando la ausencia de Napoleón Bonaparte, que se encontraba ahora dirigiendo a su ejército en la campaña rusa, las fuerzas de resistencia españolas habían sancionado la primera Constitución Nacional del Reino de España, popularmente conocida como la Constitución de Cádiz, pasando así la metrópoli de ser una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. Ya no había lugar para medias tintas, y en los distintos focos revolucionarios de Sudamérica deberían decidir si ceder a la voluntad española o ir a fondo con la propuesta independentista. En el Río de la Plata, el triunvirato aún se mantiene titubeante sobre la cuestión de la independencia, por lo que los miembros de la Logia Lautaro comenzarán a debatir el destino del gobierno. El 25 de septiembre de 1812, el inexperto general Manuel Belgrano vencía al ejército realista comandado por el general Pío Tristán en la batalla de Tucumán.
triunfo que sería clave ya que en dicha batalla se jugaba la vida de toda la revolución. Inmediatamente después de la victoria, Belgrano emprende la marcha hacia el norte decidido a reconquistar lo perdido tras la batalla de Huaqui. Al llegar la noticia del triunfo de Belgrano en Tucumán a Buenos Aires, la suerte del triunvirato quedó echada. Había quedado de manifiesto su falta de visión y criterio, además de su tibieza respecto a la guerra. El 8 de octubre de 1812, la logia lautarina pasó a la acción, y con una operación que abarcó desde el regimiento de granaderos a caballo de San Martín hasta las clases más populares, se copó la plaza central de la capital, obligando a la disolución del primer triunvirato y forzando a la constitución de uno nuevo con miembros más afines a los objetivos y deseos de la logia. El segundo triunvirato estaría conformado así por Juan José Paso, Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Álvarez Jonte. Con la llegada del nuevo triunvirato al poder, se reanudaban las hostilidades con la banda oriental, ahora liderada por el capitán general Gaspar de Vigodet. Pocos días más tarde se iniciaría el segundo asedio de Montevideo, que contaría además con el apoyo de la recién formada armada, comandada por el naturalizado almirante Guillermo Brown, pero manteniendo aún tensas las relaciones con el caudillo oriental José Gervasio Artigas. El nuevo triunvirato sabía además que sería importantísimo ir a fondo con la cuestión de la independencia de España, por lo que convoca para el año siguiente a una Asamblea General Constituyente, cuyos objetivos serían declarar la independencia formal de España y redactar una constitución nacional. La misma comenzaría a sesionar el 31 de enero de 1813, y en sus sesiones quedarían de manifiesto los roces entre dos bandos bien marcados. Por un lado, quienes promulgan la idea de una nación de carácter federal o confederado, ya fuera al estilo norteamericano con provincias autónomas y un gobierno federal fuerte, o una confederación con un poder central encargado de las relaciones internacionales. Por otro lado, quienes a posteriori serán llamados unitarios, que argumentan que las propuestas autonomistas terminarían por poner en peligro la unidad nacional, que era requerida para emprender la guerra contra el Imperio Español. Sería por esta misma cuestión que los diputados enviados por José Gervasio Artigas serían rechazados. Durante el Congreso de Tres Cruces, Artigas designaría a los diputados encargados de representar a la banda oriental y que partirían con las llamadas Instrucciones del año 13. Artigas ordenó a los diputados dirigirse a la Asamblea con el objetivo de llevar a la misma postura. Proponía que a la banda oriental se le reconocieran más diputados, la instauración de un país confederado y cuya capital no fuera la ciudad de Buenos Aires. Pero los diputados enviados por el caudillo oriental no serían aceptados y se reanudarían las tensiones con Buenos Aires. El 3 de febrero de 1813, el regimiento de granaderos a caballo de José de San Martín vencía en menos de 20 minutos en el combate de San Lorenzo a las tropas realistas que habían desembarcado a orillas del río Paraná, anulando así la amenaza de un ataque realista desde la banda oriental, lo que consolidaría además la figura de José de San Martín como líder militar de la revolución y frustraría los planes realistas de lanzar un ataque contundente hacia Buenos Aires con una doble pinza desde la banda oriental y el Alto Perú. 17 días más tarde, las tropas del Ejército del Norte, comandadas por Manuel Belgrano, vencían nuevamente al ejército realista, esta vez en la batalla de Salta. Sería tras esta batalla además cuando Manuel Belgrano daría una de sus más reconocidas muestras de humildad y nobleza. Entre los prisioneros que se habían capturado tras el combate estaba el comandante enemigo, general Pío Tristán. Cuando Tristán se presentó ante Belgrano dispuesto a entregarle su sable como muestra de su capitulación, el general Belgrano lo rechazó y abrazó a su adversario, liberándolo a cambio de la promesa de nunca más tomar las armas contra la Revolución Americana, negándose Belgrano además a fusilar a los soldados que habían sido tomados prisioneros tras la batalla. Cabe hacer una aclaración importante a todo esto, y es que, contrario a la tradición que lamentablemente se oye en algunas escuelas, las guerras de independencia americanas, y especialmente en la región del Río de la Plata, no fueron guerras de americanos contra españoles, sino que, en su gran mayoría, los ejércitos realistas del continente americano eran justamente nativos de la región que servían al ejército imperial español, razón por la cual algunos historiadores proponen que las guerras de emancipación como tal fueron guerras civiles en el seno del Imperio Español, entre una facción separatista y una facción leal a la corona española. Solo tras la restauración de los Borbones en el trono español comenzarían a llegar efectivos desde la España peninsular a América, pero nunca se revertiría aún así la tendencia de la mayoría americana. Inmediatamente después del triunfo en Salta, y ahora con el visto bueno del triunvirato y la asamblea, el héroe nacional Manuel Belgrano comenzó a organizar la segunda expedición al Alto Perú. Mientras tanto, en la capital, la Asamblea General Constituyente continuaba sesionando.
Si bien no declararían independencia y no redactarían una constitución, llevarían a cabo grandes decisiones que adelantarían al movimiento iluminista en el Río de la Plata. Se aprobaría el uso del escudo nacional, se acuñaría la primera moneda patria, se aprobó la primera versión del himno nacional, se permitió a Belgrano usar la bandera celeste y blanca, se suprimieron los títulos nobiliarios y se decretó la libertad de vientres, por lo que los hijos de las mujeres esclavas serían libres de nacimiento. Pero cuestiones como la organización interna de la futura nación escaparon al debate central gracias a la mayoría centralista de los diputados. En agosto llegó a Buenos Aires la temida noticia: el rey José Bonaparte había huido de Madrid, por lo que la península ibérica volvía a control imperial y complicaba los planes revolucionarios en Sudamérica. En octubre las tropas de Belgrano son derrotadas en la batalla de Vilcapugio por el ejército realista de Joaquín de la Pezuela, y un mes más tarde el ejército del norte volvería a ser derrotado en la batalla de Ayohuma, acabando así la segunda expedición al Alto Perú y obligando a las tropas de Belgrano a retirarse hasta la actual provincia de Jujuy. El 17 de enero de 1814, en la posta de Yatasto, actual provincia de Salta, se da uno de los encuentros más trascendentales en la historia argentina. Allí se reúnen los generales Manuel Belgrano y José de San Martín. Belgrano cedería el control del ejército del norte al general San Martín, comentándole además el panorama en que lo recibía. Las derrotas en Vilcapugio y Ayohuma se sumaron a las disputas internas que se daban en el gobierno y que precipitaron la caída del segundo triunvirato, que para ese momento solo contaba con uno de los miembros iniciales. El 31 de enero de 1814, la Asamblea General Constituyente decreta el fin del gobierno tripartito y la creación de un poder ejecutivo unipersonal. El recién creado puesto era pretendido a ser ocupado por algún miembro de la Logia Lautaro, en especial por Carlos María de Alvear, quien dejaba cada vez más claras sus aspiraciones autocráticas. Pero finalmente Alvear conseguiría que fuera su tío, Gervasio Antonio de Posadas, el designado para ocupar el cargo de Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, iniciando así una nueva etapa en la guerra por la independencia de la nación argentina.